¿Cuál es la idea un poco de esta primera parte que voy a dar? Obviamente no podía estar afuera del seminario, algo con respecto a lo que nos está a todos pasando en este momento, que tiene que ver con la pandemia, ¿no?, de COVID-19. Ya hubo varias charlas, hay material en nuestra página, etcétera, de cómo gestionar la pandemia. No vamos a trabajar sobre eso, ya hace 8 meses que todos venimos trabajando en la industria alimenticia sin parar, teniendo en cuenta todas estas prácticas para poder mantener la continuidad de la producción. Entonces, un poco lo que se nos ocurrió resumir para aquellos que aún no fueron, por ejemplo, auditados por certificación, o que fueron auditados y algo les puede servir para adelante. Espero, yo tengo escritorio de madera y toco, que no nos vuelva a pasar por lo menos en poco tiempo, pero también para la próxima vez que tengamos que prepararnos para esta emergencia, ¿no? ¿Y cuáles fueron aquellos errores que nos encontramos a la hora de evaluar un sistema de gestión de inocuidad, ¿no?, ya sea FSC 22000, BRC, HACCP o cualquiera? Entonces, antes les anticipo para todos, todas las presentaciones, como en todos los seminarios anteriores, van a estar disponibles en la página probablemente del CEPIA, seguramente sí, y en nuestra página van a quedar históricamente. Todos los disertantes van a compartir la presentación, así que ahí pueden volver a revisarla. No hace falta que ahora tomen nota ni nada en particular. Los temas que voy a abordar son un poco estos, ¿no? Fraude, defensa de los alimentos, auditorías, tanto interna como de los proveedores, capacitación y aspectos que tienen que ver sobre todo con las normas ISO 9001 y 22000, o la FSC 22000, con los requisitos nuevos de contexto, parte interesadas y gestión del riesgo. ¿Qué pasó con las auditorías internas? Esta, a mi entender, fue una de las debilidades más grandes. Se pusieron muchas no conformidades, tanto en evaluaciones de riesgo, que en la última charla voy a comentar un poco, o en las auditorías propiamente dichas que se están haciendo ahora. Se colocaron muchas no conformidades. ¿Por qué? Porque las empresas no hicieron las auditorías internas. Hay un documento que también les voy a comentar, muy interesante, que tiene BRC en la página disponible, y la primera regla que se habla sobre la gestión que tiene que ver con esto es: las auditorías internas hay que hacerlas. En realidad habría que hacer tal vez más auditorías internas de las que estaban programadas quizá en enero, pero yo no puedo estar entre marzo y noviembre sin realizarme auditorías internas, porque no puede venir un tercero a realizármelas, porque soy una empresa con varios sitios y el auditor está en otra provincia, por ejemplo, o porque no tengo tiempo o me falta personal. La auditoría interna es una herramienta de verificación, es un requisito en todos los sistemas de gestión y habría que haberla realizado. En el caso de tener que, porque una empresa lo considere, de alguna forma reprogramar una auditoría interna, bueno, podría ser posible, pero debería estar bien justificado, ¿no? Yo en enero o en diciembre programé en una época determinada un determinado tipo de auditoría con un alcance, etcétera. Si no lo voy a realizar, tengo que poder demostrar que eso no va a comprometer, digamos, mi cumplimiento de especificación según la norma que tengo certificada. Otro de los problemas es auditoría a proveedores, tal vez igual o más difícil de cumplir que la auditoría interna, ¿no? Quizá en algunos sistemas de gestión, por la evaluación de riesgo que tengo, definí que voy a ver a mis auditores para ver cómo tienen un sistema de gestión o cómo trabajan con el producto, y este año obviamente mi proveedor no me quiso recibir o no pude viajar. Eso es extremadamente lógico, por decirlo de alguna manera. Ahora, por ejemplo, BRC tiene el requerimiento específico que cualquier proveedor que no sea de bajo riesgo y no esté certificado GFSI tiene que ser auditado. Ni me da otra posibilidad. Por ende, la auditoría a proveedor es una herramienta muy utilizada en la industria de alimentos y algunos no la cumplieron. Y volvemos a lo mismo en realidad, ¿no? En el caso de no realizarse la auditoría a los proveedores, habría que justificar, mediante una evaluación del riesgo, el por qué eso podría haberlo postergado para el año que viene, para fin de año, para cuando sea posible. Y como les voy a comentar también en la última charla, hay otros mecanismos de auditorías, tanto para la interna como para la externa, que esta pandemia nos obligó a desarrollar y a llevar a un nivel que la verdad que el año pasado no teníamos ni pensado, que por ejemplo son las auditorías remotas. Y si no puedo hacer una auditoría, puedo hacer cuestionarios, puedo desafiar el sistema de mi proveedora pidiéndole ensayos de trazabilidad y haciendo diferentes cosas que no implican el directamente no hacer la evaluación de mi proveedor o la auditoría de mi proveedor.
Los que tengan o trabajen o piensen trabajar bajo las normas ISO 9001 o la FCC 22000 o la ISO 22000, saben que en la versión nueva tienen requerimientos sobre contexto, partes interesadas y riesgo. Los que están dentro de esta norma lo conocen muy bien. Bueno, la pandemia nos obliga prácticamente a revisar y actualizar estos 3 documentos, y eso en algunas situaciones no se hizo, ¿no? El contexto puede variar en muchos aspectos. Me pueden faltar materias primas, eso puede conllevar a hacer compras de emergencia, compra a proveedores no aprobados, me puede faltar personal, tanto en contexto interno como externo, ¿no? Hay materias primas que pueden no venir de afuera, clientes que no me compren, baja de producción. Hay mucho que puede afectar dentro del contexto de la organización la pandemia. Las partes interesadas también. Tal vez tengo accionistas o tengo clientes, tengo proveedores que me ofrecen, o sea, que me dan un servicio con gente que tiene que ingresar a mi planta. Por ejemplo, luego de mi charla va a hablar Ricardo, y bueno, la gente de control de plagas tiene que entrar a mi empresa. Va a pensar de que voy a tener las condiciones adecuadas para que su personal no termine teniendo un contagio dentro de mi organización, etcétera. O sea que en partes interesadas también, es más, los empleados mismos que yo tengo, que son una parte interesada sin lugar a duda, también tienen la intención de poder resguardar y cuidar su salud. Entonces, si yo estoy cumpliendo o no con esas expectativas de mis empleados, voy a tener un sistema de gestión más robusto o con problemas, ¿no? Y tanto contexto como parte interesada alimenta la gestión del riesgo, y eso entonces también debería ser actualizado por la pandemia. Fraude también fue olvidado en muchas situaciones. La pandemia conllevó a que probablemente haya importaciones de materias primas que no estén ingresando con la misma frecuencia, con la misma posibilidad. Eso puede conllevar a una mayor demanda de productos de origen nacional, a la falta de productos, y eso podría conllevar a que entonces haya más interés de un proveedor sin muchos escrúpulos de realizar un fraude, ¿no? Al tener más demanda, podría aumentar el precio, pero también si yo quiero llegar a cumplir con la demanda que tengo, puedo tratar de diluir algún producto, de bajar la pureza de algo y de hacer algo que podría conllevar a un problema de calidad o también de inocuidad en mi cadena, en mi producción. Por ende, debería reevaluar, por lo menos para ciertas materias primas, si la pandemia no pudo hacer que la probabilidad de fraude de ese insumo sea mayor a lo que yo tenía pensado. Defensa de los alimentos ya parece hasta acá un poco más detallado a lo que llego, pero también es importante. La separación de turnos como una herramienta de poder asegurar la continuidad del negocio, digamos, y de la producción en caso de un contagio para segregar por parte a mis empleados, el cambio de circulación dentro de la planta para que empleados de diferentes sectores no tengan mucho cruzamiento y también evitar contagios, el distanciamiento social que hace que tal vez en algún sector tenga menos empleados de lo normal, tenga menos supervisión de lo normal porque separe supervisores entre turnos, etcétera. Eso y un montón de cosas más podrían conllevar a que mis medidas que analicé de defensa de los alimentos, ¿no? De todas mis medidas para mitigar el posible sabotaje de alguien externo o de un mismo empleado de la planta, no sean iguales a las que tenía antes. Entonces, la pandemia, con todo lo que conlleve, va a depender de cada planta, con las medidas que tomó, debería poder evaluar si necesita o no alguna actualización, algún cambio o alguna medida adicional, ¿no? Porque muchas veces la medida de control es la cantidad de gente que tengo, la supervisión, el flujo, y bueno, todo eso, y les digo con experiencia, cada una de estas cosas fue cambiando durante la pandemia en muchas plantas, ¿no? También tuvimos que dejar puertas abiertas en determinados lugares, hay un montón de cambios que llevó la pandemia que quizás no la relacionamos con defensa de los alimentos y deberíamos tenerlo en cuenta. Este es un pequeño ejercicio para que mentalmente hagamos sobre lo que conlleva a un sistema de gestión un cambio, que se pudo haber dado tranquilamente durante la pandemia, ¿no? Y tratar de esto replicar dentro de la organización para que entiendan sobre todo a los responsables de la calidad que tenemos siempre que estar tratando de que todos entiendan que hay que actualizar un montón de cosas. Por la pandemia, ya sea por un cambio de formulación, por un producto que no se puede importar, por un producto que aumentó su precio, por X motivo. El hecho, por ejemplo, ¿no? Esto pasa siempre, fuera o dentro de pandemia. Dentro de pandemia pasó tal vez en algunos casos un poco más de lo esperado. Yo puedo tener una nueva materia prima. Y entiendan que en un sistema de gestión
tener una nueva materia prima, ya sea BRC, FCC 22000 o cualquiera, conllevaría, por ejemplo, a si es un nuevo proveedor o no. Si es un nuevo proveedor, si ese proveedor está aprobado. Todas las normas por requerimiento nuevo del GFCI tienen ahora un requerimiento sobre compras de emergencia. Puedo hacer una compra de emergencia, pero eso implica llevar adelante todos los pasos que elegí ante esa situación. Tener documentación, ¿no? Hablaba recién Fernando de documentación para los productos que puedo comprar agropecuarios, pero para cualquier producto y sobre todo manufacturado, por ejemplo, que sea la carta de garantía de alérgenos, para saber si estoy involucrando un alérgeno más o no a la planta. Si yo no tengo toda esa información y toda esa documentación, puedo tener después algún inconveniente, ¿no? Conlleva a realizar un nuevo análisis de peligros de materias primas, ¿no? ¿Qué peligros físico, químico, biológicos y si quieren radiológicos, etcétera, podría tener esa materia prima? Conllevaría también el realizar un análisis de fraude si la materia prima es nueva, donde tengo que evaluar la probabilidad, ¿no? Y dependiendo de la metodología otras cosas, pero sobre todo en probabilidad la historia de fraude de esa materia prima, qué tan fácil es hacer el fraude, cómo está la situación de mi proveedor económica para saber si tiene más o menos probabilidad, etcétera, ¿no? Hay que llevar a cabo todo ese análisis. Hacer una especificación nueva de esa materia prima. Hacer lo que sería el paso 2, digamos, del HACCP, que es la descripción de la materia prima y producto terminado, en este caso de la materia prima. Eso conlleva todo un esfuerzo, ¿no? y un trabajo. Y luego cambios de formulación, control de documentos de que estemos usando las fórmulas y todo lo nuevo por la nueva materia prima. Eso conlleva procesos de comunicación interna. Y bueno, fíjense, una nueva materia prima, todo lo que me puede mover en un sistema de gestión, en donde quizá estoy con menos personal, con personal haciendo turnos intercalados, no sé, tal vez personal de calidad, en donde alguien viene lunes, miércoles y viernes y otro viene martes y jueves, por la duda que uno se enferme, que no me quede sin personal de calidad haciendo una cuarentena de 14 días, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que asegurarme todo esto dentro de condiciones extremas, tal vez con menos personal, con personal cansado, con personal pensando ya, ¿no?, acumulando carga de trabajo porque hay gente que estuvo, ya sea o porque es personal de riesgo o porque tuvo la desgracia de tener coronavirus, estuvo en cuarentena o tuvo que tratar de recuperarse, etcétera. Entonces, es un desafío mantener un sistema de gestión de inocuidad y de calidad dentro de lo que es la pandemia. Capacitación. En algunos casos, lo mismo que vengo hablando, en realidad, esto es una filosofía de vida para un sistema de gestión. Yo puedo no cumplir con algo programado, ahora y siempre, pero eso que no cumpla tiene que estar claramente justificado. Entonces no puedo decir a partir de marzo yo no capacité más, ¿no? O capacité solo en las medidas que aplico para el coronavirus. Puedo hacerlo si es realmente adecuado y no era necesaria ningún otro tipo de capacitación. Y si no, tengo que buscar las medidas alternativas. Hoy en día la capacitación se puede lograr por forma virtual, como desarrollamos obviamente mucho. Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes dimos clase de manera virtual, no dejamos de dar ninguna de las clases que damos junto a Eduardo, tanto de grado como de posgrado. Y en las plantas se puede hacer lo mismo. Algunas hicieron algunas cosas como, por ejemplo, partir la capacitación, hacerla un poco más corta, pero hacerla en situ, ¿no? Entonces va una sola persona con 2 o 3 más, y bueno, implica el esfuerzo de replicar quizás la misma capacitación 10 veces en vez de una, pero la doy. Si es importante, la tengo que dar. Si tengo áreas externas donde poder darlas, algunas plantas tienen esa posibilidad, la puedo dar en un área externa con pocas personas o con un buen distanciamiento. Y si tengo una sala de capacitación, bueno, de última de a 2 o de 3 también, pero se puede dar capacitación. Yo no digo que hay que cumplir con el 100% de las capacitaciones que programamos en diciembre del 2019, pero tiene que darse las necesarias y justificarse las que no. Y un poco ligada con esta, en ese documento que después les voy a comentar, que ustedes pueden descargar de la página de BRC, que habla sobre cómo gestionar la pandemia, bastante interesante, también tiene impactos que puede tener en el HACCP, ¿no? Es el tronco, el corazón fundamental de un sistema de gestión de inocuidad. ¿Y qué es lo que pasó acá? Estamos en un contexto con menos personal, con personal que se puede tal vez enfermar o haber sido un contacto estrecho y no venir a la planta por 10, 14, 15, 20 días. Y pueden ser gente que, por ejemplo, monitoree un PCC.
o un PPR operativo o PC si están en FCC 22000 o en IFS. Bueno, yo tengo que, de entrada, dependiendo del personal que va a estar, digamos, sin trabajar en situ o con la falta que voy viendo, ir pensando si no tengo que capacitar más personal. Entonces, pero ahí va de la mano del otro, tengo que capacitar para que esa persona haga el monitoreo de una forma correcta. Sin embargo, aunque sea personal nuevo, tal vez no lo haga de la mejor manera o de la forma más eficiente. Entonces tendría que replantearme si debería aumentar mis procesos de verificación del HACCP y que, por ejemplo, en vez de una vez por semana, una vez por día, depende de lo que tenga definido, alguien de calidad vea que estén monitoreando el detector de metales o un tamiz adecuadamente, tal vez lo tengo que hacer 2 veces por día, o lo tengo que hacer acompañando la formación de un empleado. Hay un montón de impactos que puedo tener en el día a día del HACCP. Tengo empleados nuevos, probablemente. Hay gente que tomó personal temporal por falta de empleados o por aumento de producción en algunos casos, gracias a Dios, pero hay industrias de alimentos que aumentaron su capacidad productiva por el consumo que cambió durante estos meses, ¿no? Entonces, al incorporar personal también tengo que darle la inducción o la capacitación de buenas prácticas de manufactura adecuadas, de alérgenos, etcétera. Bueno, todo eso podría haberse comprometido e impactar de alguna forma en el HACCP si no lo tengo en cuenta. Para ir terminando, otra de los posibles problemas que hubo es, por ejemplo, no realizar simulacros. Hoy en día, por ejemplo, todas las normas, la norma ISO 22000 nueva, por ende la FCC 22000, pide realizar simulacro de las emergencias que uno haya identificado. Control de plagas, ¿no? Infestación de plagas, una inundación, un incendio, cortes de energía o cortes de agua o lo que hayan identificado como una emergencia posible, tienen que realizar simulacros siempre que sea factible. Bueno, no realizarlos es un error. En realidad, yo les diría que si uno lo mira desde afuera, y no va a ser ajeno a esto una auditoría de certificación, uno debería haber ensayado el retiro de productos del mercado durante la pandemia y la trazabilidad durante la pandemia. Porque si en algún momento puede fallar, probablemente sea más en esta situación que en una situación normal. Y lo mismo para cualquier emergencia. Yo puedo tener una emergencia de fluidos corporales, alguien que se corta, por ejemplo, en la línea de producción, y tal vez hoy en día no me di cuenta y no tengo gente entrenada para cómo resguardar la inocuidad del producto, ¿no? No hablo de la seguridad del personal, que probablemente lo atendamos bien, pero sí de asegurarme de que el producto que pudo haberse sido afectado por sangre, por un vómito, por lo que fuera, no llegue al consumidor. Entonces, si hay en un momento donde probar todos esos simulacros, probablemente haya sido ahora. Lo que pasa es que me encuentro en una situación de menos personal, de personal cansado, etc. Pero justamente por eso es un buen momento para probarlo y para probar a mis proveedores. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar si mi proveedor de plagas tiene la respuesta, ¿no?, ante una infestación de plagas, una respuesta rápida, qué mejor momento que ahora, que probablemente tenga tal vez no todo su staff o pueda tener su staff comprometido o algún que otro inconveniente. Entonces, si quiero evaluar eso, mejor momento ahora. Y lo mismo con cualquier proveedor. Y otro de los errores que en algunos casos pasó, yo creo que ahora ya estamos todos acomodados, es dentro de este requisito de respuesta ante emergencias hay que incorporar la pandemia y en el futuro también evaluar que las medidas que consideramos que se necesitan para atenderla funcionen, la gente esté capacitada o tenga los recursos necesarios. Y por último, no quiero entrar en detalle de las nuevas prácticas por la pandemia, ¿no? Control de ingreso tomando la fiebre, el distanciamiento físico en el comedor, en el vestuario, separación de turnos para el vestuario, separaciones con algunas mamparas, etcétera, más limpieza en áreas comunes, transporte del personal a la planta, ¿no? Limpieza de áreas comunes, comedor, barandas, escaleras, vestuarios, baños. Todo eso probablemente lo estemos aplicando bien para resguardar la continuidad del negocio y para resguardar la salud de nuestros empleados, ¿no? Pero bueno, eso implica registros y eso implica verificación e inspección. Si yo después no voy a tener registros sobre que esas cosas las hice, o sobre todo de que verifiqué que esas cosas están bien, voy a tener después un problema, ¿no? Como desgraciadamente en eso es tirano los sistemas de gestión, si no tengo evidencia, no tengo registro, no puedo demostrar que lo hice. Entonces, traten de ver qué registros y qué verificaciones deberían tener para dar confianza y para demostrar el día de mañana
a un cliente, a un ente gubernamental, a un auditor de certificación, que eso se cumplió, digamos, ¿no? Si no, vamos a tener ese inconveniente. Bueno, eso es todo por esta charla. Gracias por su tiempo. Dejo ahora el lugar a Renzo por si hay alguna pregunta. De todas maneras, llegado el caso, Renzo, las podemos contestar al final o en la primera diapositiva que van a tener después. Todos tienen mi mail para cualquier consulta. Gracias, Gerardo. Bueno, qué importante todo lo que decís, y puso a prueba el liderazgo de los tecnólogos de alimentos esta pandemia para mantener concentrado, motivado a los equipos de trabajo y a su vez con menos gente intentar sostener este sistema de gestión de manera eficiente. Yo simplemente te hago una pregunta cortita que tiene que ver cuando hacemos un análisis de recall, generalmente, o un simulacro, perdón, tenemos que poner una causa. Hace unos días acabo de leer un recorte periodístico donde China supuestamente detecta COVID en el packaging de un recorte cárnico que provenía de Argentina. A partir de ahora, en los simulacros de recall, también va a ser tema de hacer simulacros en base a detección de COVID en alimentos. ¿Qué opinás? Todavía no se definió, creo, si eso es realmente llegado desde Argentina, ¿no? Yo no sé el transporte que tuvo eso, pero dudo de que llegue COVID desde acá hasta China. Si lo fue, yo creo que en lo que respecta a inocuidad, no va a ser necesario controles específicos por COVID. Uno no va a hacer retiro de producto como pensar de que puede venir COVID en el envase. Pensá que si hubo contaminación fue por manipulación, no fue por otra cosa. Y tiene que tener unos días de vida, digamos, en el envase. Todo eso al principio nos lo preguntamos mucho, se trabajó mucho sobre, hasta se desinfectaban los camiones que entraban, etcétera. La verdad que se desinfectaba las ruedas de los camiones cuando levanta una temperatura en ruta terrible, etcétera. De a poquito vamos a ir aprendiendo todos y veremos. No tomaría por ahora el caso de China como algo que realmente nos conlleve un estudio del sistema de gestión. La verdad que hasta ahora ni siquiera se contempla como peligro específico el coronavirus propiamente dicho, ¿no? Como dicen todas las bibliografías, el alimento de por sí no es un fuente de contaminación, sería una mala práctica. Y las buenas prácticas las tenemos que cumplir. Esto es lo mismo que vos me digas, fue un producto con Escherichia coli por un empleado. Bueno, es una mala práctica que no se cumplió, no por un peligro específico. Gracias, profe. Excelente.